Ya ha pasado el primer trimestre del año, así que ahora, después de estos 3 primeros meses, toca hacer balance de los libros que me he estado leyendo estos meses y sobre todo lo que he aprendido de ellos. Mi nombre es Conrad y en este vídeo te voy a recomendar y te voy a enseñar algunos de los mejores libros que me he leído en este primer trimestre. En concreto van a ser 14 y los he dividido en estas siguientes categorías. La primera categoría que voy a hablar va a ser la de novela o ficción, la siguiente sería la de psicología y filosofía, la tercera categoría sería la de desarrollo personal o salud y la cuarta categoría sería la de economía y política. Así que nada, sin entretenernos más, vamos a empezar por el primer libro. El primer libro de este año ha sido El asesinato de Sócrates, de Marcos Chicot, y es que además no es el primer libro de este autor que me leo. Ya comenté en otros vídeos que este autor me gustaba mucho porque contaba las historias de era una especie de novela histórica donde pues contaban acontecimientos reales, pero juntándolos también con personajes inventados y creando una especie de novela histórica muy buena. Este en concreto, El asesinato de Sócrates, me ha gustado mucho. Pero sí que tengo que decir que no llega tan a la altura de los dos anteriores, que eran El asesinato de Pitágoras y La hermandad, que era una biología, y que me había gustado muchísimo, pero bueno. El asesinato de Sócrates además tiene también segunda parte, que ya ha salido, que es El asesinato de Platón, que me lo tendré que leer pronto. Y es que en este en concreto se habla de la época de la Grecia antigua, donde se narran las aventuras pues, de un personaje en concreto, en Perseo. Tuvo que vivir la época de la pandemia de Grecia en Atenas y los enfrentamientos continuos que tenían con Esparta. El segundo de los libros es El monje que vendió su Ferrari, es un bestseller de Robin Sharma. Yo creo que todo el mundo que más o menos esté metido en estos temillas conoce este libro, siempre está en todas las librerías. Y es uno de esos libros que yo estaba muy escéptico, por así decirlo, ya lo comenté en el libro de los mejores libros de 2020, que Robin Sharma no es el tipo de autor que me gusta tanto porque es como que junta el desarrollo personal y lo une con la misticidad, con la espiritualidad, que son cosas que a lo mejor se separan no tanto del racionalismo que prefiero tener a la hora del desarrollo personal en concreto. Pero tengo que decir que no ha estado tan mal. El monje que vendió su Ferrari trata de un señor del mundo de las finanzas que viaja a la India para, después de tanto estrés y después de tanto mal tiempo que ha pasado en este mundo, quiere dejar lo material y encontrar cuál es la verdadera razón de la felicidad. Y lo hace encontrándose con uno de los maestros que le enseña poco a poco las claves para poder desarrollarse plenamente y no ser dependiente de su dinero. Y sobre todo luego cuenta cómo este señor luego vuelve a la oficina donde trabajaba, todos flipando con él después de tanto tiempo, después de que hubiese vuelto, y empieza a narrarle a uno de los chicos todas las enseñanzas que le enseñó el maestro para que fuese él también promoviéndolas y extendiéndolas por el mundo. El tercer libro es Rebelión en la granja, de George Orwell. Es un libro que después de 1984 yo tenía muchísimas ganas de leer. Yo creo que cuando éramos más jóvenes, yo creo que todos hemos escuchado la historia de Rebelión en la granja, pero que no había leído el libro original. Y he tenido la suerte de, además, este libro escucharlo en audiolibro, en una versión dramatizada con las voces de los animales y todo, y la verdad que me ha encantado muchísimo. Es un libro súper corto. El libro en sí es una crítica hacia la sociedad que vivía la Unión Soviética de la época, y Orwell pues satiriza, por así decirlo, la historia con todos los animales, como los cerdos en este caso eran los que lideraban al resto de animales y se sentían superiores a ellos. Y pues poco más que decir, la verdad que es un libro súper recomendado que espero que leáis porque es súper corto y os va a gustar mucho. El cuarto libro que me he leído es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que es uno de esos libros que mucha gente me había dicho que había leído de pequeños, incluso mi novia me dijo que se lo había leído hace mucho tiempo, y que era uno de los libros que da igual cuántas veces lo leas, que es súper bonito y que tiene una muy buena enseñanza por detrás del libro, y la verdad que nunca me había parado a leerlo. Muchas veces he estado tentado de comprarlo, sobre todo cuando estuve en mi viaje en Portugal, pero al final nunca lo hacía y pues me apetecía leerlo este año y es un libro súper corto, súper bonito. Me ha encantado la historia, cómo se desarrolla todo
todo el personaje y no sé, yo creo que es súper importante sacar y no encerrar a nuestro niño dentro, no ser, como el Principito dice, no ser tan cascarrabias, tan serios en todo lo que hacemos en la vida y sacar nuestra esencia de niños, aunque los temas estén serios o estemos en una vida adulta, porque siempre hay que sacar el lado bueno de las cosas. Bueno, dejando ya las novelas aparte y pasándonos a psicología y filosofía, el primero de los dos libros que me he leído de esta sección ha sido el de Pensar rápido, pensar despacio, que es el primero de los que tengo en físico. Y como veis es un ladrillo, o sea, es un pedazo de ladrillo que no sé, pues tiene alrededor de unas 700, 800 páginas. Pero tengo que decir que es el manual perfecto para cualquiera que le guste indagar un poco más en el mundo de la psicología, de cómo funciona el cerebro humano. Habla de sesgos cognitivos, habla de economía, habla de estadística sobre todo, y todo aplicable desde el conocimiento de cómo pensamos. Y es que el autor, Daniel Kahneman, cuenta cómo el cerebro está dividido, por así decirlo, en dos sistemas. El sistema 1, que es el rápido, intuitivo, el emocional, por así decirlo, que tenemos todos los humanos. Y el segundo es el sistema lento, el deliberativo, el lógico, por así decirlo, y esa mezcla entre esos dos sistemas es la respuesta a cómo pensamos los seres humanos, los sesgos cognitivos en los que caemos y en las cosas que realmente no tienen mucho sentido, que creemos y pensamos, pero realmente no son así. Así que a cualquiera que le guste un poquito, aunque sea la psicología, debería leerse este libro porque es muy muy bueno. El siguiente libro es La Apología de Sócrates, de Platón, y es un libro que me regaló hace muchos años un amigo filósofo que estudiaba por aquel entonces la carrera de filosofía. Lo tenía en la estantería y nunca me había llamado la atención, no me gustaba demasiado el tema de la filosofía hasta estos últimos años, pero ya que lo tenía, la verdad que después de leerme sobre todo cómo os he contado el asesinato de Sócrates, pues quería indagar un poquito más y realmente ya conocía la historia de la Apología de Sócrates, que cuenta básicamente el juicio y narra el juicio que le hicieron a Sócrates y el cual le condenaron a muerte. Y cuenta pues todo su discurso y todo lo que pasó después. Y pues es algo que también se narraba en la novela. En la novela se narraba pues justo como también le ofrecieron escapar, como él era tan devoto a las leyes y a la verdad, que él decidió no escapar. Y yo creo que es una versión un pelín más extendida, por supuesto, que en la novela. Y pues me había gustado ampliar ese conocimiento y me ha gustado mucho el libro, bastante cortito también, por supuesto. Así que muy guay. Entrando ya en la categoría de desarrollo personal y salud, que son dos categorías que he unido, me gustaría empezar con no uno, sino con dos libros que me he leído del mismo autor este año, que son de un autor que probablemente los que veamos YouTube y redes sociales le conocéis bastante bien, que es Anxo Pérez, o mejor conocido como el señor El inglés se enseña mal, punto. Y es que más allá de toda la controversia que se haya creado con este autor, la verdad que con todo el tema de su empresa, de 8 Bells, de cómo él cree que se enseña el inglés, ¿no? Por supuesto. Aparte también es un escritor bastante bueno, a mí la verdad que me gusta, son libros muy sencillos, sobre todo, de verdad, el primero de la saga, que se llama 88 peldaños, que es como la serie, cuenta con 88 mini capítulos que duran 1 o 2 páginas y yo creo que es perfecto, lo he recomendado a muchísimas personas durante estos últimos años, porque es que son capítulos tan sencillos, tan pequeños, que se pueden leer súper fácil y es que es súper recomendado para gente que empiece a leer otra vez y no es tan cuántas páginas tengo que leer, no pasa nada. Con que leas un par de capitulitos de estos que son un par de páginas es suficiente. Y por tanto os voy a contar los dos libros de este autor adicionales que me he leído. Tengo uno de ellos en físico, el otro en digital, que es La inteligencia del éxito, y el segundo son los 88 peldaños de la gente feliz. Y es que son como mini perlitas y le vamos sacando de los 88 peldaños, incluso nos podemos quedar con 2, o con 3, o con 5, o con incluso 1, el 88 que él dice que es el más importante, pero que me han gustado mucho y los voy a recomendar siempre, porque de verdad que tienen mucho valor y yo creo que están genial para complementar y mejorar nuestro desarrollo personal. El siguiente libro que me he leído es el de Come comida real, de Carlos Ríos, el creador del real fooding, que empezó con el tema de la lucha
contra los ultraprocesados, por así decirlo. Tenía muchas ganas de leer su libro, porque aunque él es también muy atacado, por supuesto, por todas las empresas que critica, que son todas las empresas que conocemos como los ultraprocesados, pues nos empieza a hablar de todos los alimentos que son tan perjudiciales para nosotros y todo lo que comemos que realmente para él no es comida. Y tengo que decir que me gusta mucho leer este tipo de cosas porque son herramientas adicionales. Ya, como por así decirlo, aunque no hagamos ese cambio tan radical que él promueve a lo mejor, sí que es importante conocer ese tipo de cosas y tener esas herramientas para decir, vale, me voy a comer esa bolsa de patatas, me voy a comer esa palmera de chocolate, pero sé todas las cosas detrás que tiene malas y no solo de, es que es mala porque tiene azúcar. Es mala porque tiene azúcar tal, tiene el aceite de palma tal, tiene no sé qué. Y explica incluso un montón de todos los ingredientes que se le añade a cada cosa, un montón de alimentos reales que debemos comer sí o sí. Nos cuenta también un montón de cosas sobre macronutrientes y micronutrientes. Así que es un libro muy completo, también bastante fácil de leer. Aunque sí que es un pelín técnico, pero yo creo que eso es bueno, porque si no, no tiene sentido argumentar todas las cosas que dice sin un respaldo por detrás. Y que también os recomiendo muchísimo si queréis iniciaros un poquito desde cero incluso en la nutrición. El siguiente libro es Tómate un respiro, Mindfulness, del Dr. Mario Alonso Puig. Y es un libro del que ya os hablé en otro vídeo, en el cual os contaba mi mejor hábito para batir y quitarme el estrés, que era la meditación en sí. Pero hasta que me leí este libro, yo creo que no entendí ni la mitad, ni sabía la mitad de cosas con el pedazo de respaldo científico que tiene la meditación. Y es que es básicamente esto lo que cuenta el libro, que hace que la práctica de la meditación cobre un sentido mayor, añadido por así decirlo, y que si antes meditaba pues a lo mejor con desgana o lo hacía con menor frecuencia, después de esto no tengo más excusas y yo creo que voy a seguir como hasta ahora, que es meditando bastante bien. Y es que el libro es una guía del mindfulness, que es la consciencia plena. Además cuenta no solo con un montón de datos y experiencias que nos cuenta el doctor, sino que además cuenta con un montón de audios y de códigos QR con el que podáis escuchar meditaciones guiadas, muchos más variaciones, por así decirlo, de meditación, no solo la típica de estar sentado. Está el mindful walking, que es andar con la sensación plena sin tener que llegar a ningún objetivo, sino solo sintiendo el cuerpo. Otros tipo de meditaciones en el agua, otro tipo de meditación que es estar tumbado, y otras muchas formas que las descubriréis en este libro, que como veis es súper cortito y lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro es Desata tu éxito, de Víctor Martín. Este es el típico libro que de verdad, incluso en algún momento, había pensado en escribirlo yo en algún momento, pero es que me parece realmente básico. Víctor en este libro relata todas sus experiencias a lo largo de su camino como emprendedor, como ha conseguido ese éxito, ¿no?, que presume, y la verdad que me ha gustado el libro, pero a la vez se me queda muy básico porque habla enteramente de demasiados temas a la vez en este libro. Habla de gestión de tiempo, habla de cómo aprender estas cosas, de cómo organizarte así, y nos da también pues eso, un montón de herramientas de utiliza esto para organizarte, utiliza esto para traquear tu tiempo, por así decirlo, cómo hacer estas cosas o cómo motivarte. Engloba un montón de cosas que si estáis empezando en el mundo del desarrollo personal sí que los recomiendo, pero para las personas que sí que hemos leído algunos libros más de estos temas, incluso de psicólogos, de gente pues de la altura a lo mejor de Tony Robbins, se nos queda a lo mejor un pelín más corto, pero aún así, sí que me ha gustado su historia, toda la historia que tiene detrás y cómo ha ido superando las dificultades, así que lo recomendaría el libro también para que lo leyeseis si os estáis iniciando en esto. Y el último libro de la sección de desarrollo personal es una de las habilidades que a mí más me gusta indagar y aprender mucho más sobre el tema, porque ya lo tuve en algunos cursos de la carrera y del grado, y que es la negociación. Es que la negociación la he metido aquí en desarrollo personal y no en filosofía o en economía o donde lo podría haber metido, porque realmente la negociación me parece que es aplicable a todos los campos de nuestra vida
y creo que negociamos desde que somos pequeños, desde que negociamos con nuestra pareja para ver qué peli vamos a ver, qué vamos a cenar, qué vamos a hacer X, a qué sitio vamos a ir. Todo en la vida son negociaciones, y es que exactamente sobre eso trata el último libro, que es el de Negociar es fácil si se sabe cómo, de Alejandro Hernández. Y es que es un libro súper cortito que también pues os recomiendo muchísimo, porque es que, como veis, la mayoría de estos libros que me he leído este primer trimestre son súper cortos y por eso os los recomiendo. Y este en concreto también trata de una historia entre un diálogo entre dos personajes, y cuenta a través de ese diálogo cómo debería negociar correctamente con una inquilina que tiene en su piso, y cuenta pues todas esas estrategias, todas esas maneras de comunicar de forma asertiva, la empatía que hay que tener y cómo negociar con las personas para sacar pues ese win-win para todos y no ser ni un negociador muy duro ni un negociador muy blando. Y ya para terminar, os voy a contar los dos libros de la última categoría, que son la de Economía y Política. La verdad que suelo leer bastantes más libros de esta categoría, y lo único que pues como veis, este trimestre ha sido más de también otras cosas. Pero si os interesan estos temas, sí que voy a traer bastantes más libros, porque ya he empezado ahora en abril a leerme otros libros de economía y estoy ampliando mis conocimientos. El primero de estos libros es Una revolución liberal para España, de Juan Ramón Rayo, y como veis es el segundo libro de Juan Ramón Rayo que os traigo al canal. El primero fue el liberalismo, y aunque como dije no quiero hablar de temas ideológicos ni políticos, en el canal sí que me gusta la parte económica de todo esto y cómo el liberalismo piensa sobre todas estas cosas. Y en concreto este libro me ha gustado mucho porque se centra en España y cuenta paso a paso y caso a caso cómo sería implantar pues esta ideología y estas políticas económicas liberales en el país. Y además pues cuenta cómo ha pasado los estados realmente de pasar de tener una influencia bastante pequeña o medianamente moderada a pasar a una influencia tan grande como lo tienen los estados modernos actuales. Y para terminar, el último libro de todos es el de Los trucos de los ricos, de Juan Haro. Juan Haro sí que he tenido la suerte de conocerle en persona en un evento que organizamos con unos amigos, en el que acudieron grandes personas del desarrollo personal, de la filosofía, de la psicología, de las finanzas. Y en este caso, Juan Haro escribe un libro muy parecido a como lo hace Anxo Pérez, que también en vez de 88 peldaños son 92 trucos que tienen los ricos para guardar su patrimonio, por así decirlo. Y la verdad que me sorprendió bastante este libro, porque cuenta cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar, cosas que nos parecen que están mal, cosas que parece que no deberíamos a lo mejor, o que son incluso ilegales, que pensamos. Habla de las sociedades limitadas, habla de cómo hacer tampoco pequeñas triquiñuelas, por así decirlo, no quiero llamarlo así, pero un montón de cosas de cómo guardar el patrimonio, por así decirlo, e invertirlo bien y de manera eficiente para guardar el máximo y tener el beneficio, por así decirlo, de tenerlo. Así que si os gusta el tema de las finanzas y queréis aprender un poquito también sobre el tema de los impuestos, de la hacienda española, sí que os recomiendo muchísimo este libro. Así que nada, ya hemos terminado con la lista de estos primeros 14 libros que me he leído este año. Sí que es verdad que pues puede parecer un montón 14 libros en 3 meses, pero realmente como son algunos tan cortitos, son de entre unas 200-250 páginas, salvo alguno como el tocho de Pensar rápido, pensar despacio, que tiene 800, todos los demás son bastante cortitos. Y la verdad que he aprendido muchísimo, la verdad, con las lecturas de este primer trimestre, porque he aprendido un montón de economía, he aprendido un montón de psicología con este tochaco de libro, he aprendido cómo comer mejor con el libro de nutrición, he aprendido cómo negociar mejor con el libro de Alejandro Hernández, he leído cómo meditar mejor con el libro del doctor Mario Alonso Puig. Así que la verdad que estoy muy contento. Si alguno de los libros os ha interesado mucho, os voy a dejar aquí también la lista completa abajo en la descripción para que podáis acceder a ellos. Y cualquier cosita también me escribís, ponedme en los comentarios si os ha gustado esta recomendación y esta recopilación de los mejores libros que me he leído. Y seguiré haciendo estas recopilaciones cada 3 meses o cada 4, según iré viendo también de los que me lea, y os los iré contando por aquí. Y para terminar, pediros que si os ha gustado el vídeo le deis like, que estéis suscritos al canal si todavía no lo estáis, porque vamos a hablar de un montón de temas como la lectura, la meditación,
la economía, el desarrollo personal, sobre todo los hábitos, que se vendrán cosas bastante pronto. Y nada más, esto sería todo, así que un saludo enorme y a seguir trabajando.